Yo voy a ir diciendo la primera parte, ustedes dicen la segunda. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo, en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar hoy de tres cosas importantes. Vamos a hablar del manto de Turín, vamos a hablar del sudario de Oviedo que está en Oviedo, y vamos a hablar de la túnica que posiblemente es la que nuestro Señor Jesucristo tuvo antes de ser crucificado. La primera cosa que queremos decir es que esta sábana que tenemos aquí, la vamos a ver aquí, gracias a Dios, a mi derecha, a la izquierda de ustedes. Tenemos la sábana santa de Turín. Es una sábana que está en Italia y que desde hace muchos años ha estado en observación por los científicos, pero también por la Iglesia Católica, y estamos ahorita pues en ese estudio, digámoslo así. No es posible demostrar que la sábana santa es la tela con la cual enterraron a Jesús, es decir, estamos en ese proceso y hay que tenerlo muy en claro. Sin embargo, después de estudiar lo que sabe acerca de la sábana santa, es también difícil creer lo contrario. Después de las pruebas que le han hecho, también es difícil creer que no es la sábana con la que cubrieron a Jesús. Un inmenso dolor a lo largo de la pasión. Cubrió la misma persona, se puede ver el inmenso dolor que pasó durante los azotes, la crucifixión para redimir a la humanidad. Esto es importante. La persona que nosotros vamos a ver en esta sábana de aquí, esta es, digamos, la imagen original. Después se le aplicaron la tecnología de los rayos X y se resaltaron la parte de blanco y negro, y vamos a encontrar que es una persona que tiene muchas marcas de sufrimiento en su cráneo, en su espalda, en la parte de sus piernas, aquí en la parte de frente también, en su pecho, en sus brazos, en sus piernas hacia abajo. Por eso la persona que vemos aquí es una persona que sufrió muchísimo. Es uno de los más controversiales y estudiados artículos en la historia de la humanidad del manto de Turín. Es un enigma. Más de 600,000 horas se han dedicado las mentes más inteligentes del mundo para estudiar este artículo. Es decir, no ha sido solamente la Iglesia, sino incluso ateos, incluso científicos han estudiado este manto, y por eso después de los resultados, aunque no podemos asegurar que es Jesús, tampoco podemos negarlo. El sudario es una sola tela larga de 14 pies por 3, es 14 pies de largo por 3 y medio de alto. Si divides una foto, el sudario por la mitad, verás lo que se muestra en las imágenes de color negro en la pantalla, cada una de ellas verticalmente. Si ustedes, si dividimos en esta parte de aquí en la mitad, la sábana santa, podemos ver hacia un lado el cuerpo de una persona, aquí la parte de su cara, sus manos, la parte de todo esto, y de esta parte hacia atrás podremos ver la parte de su espalda, su cráneo también, y aquí esta parte de su espalda hasta los pies. Si la dividimos a la mitad, entonces quiere decir que lo pusieron prácticamente sobre la tela y después lo cubrieron con esa misma sábana. La tecnología que se le ha ido aplicando para hacerlo más visible nos ha dado este resultado. Hay 4 cosas que vemos en la sábana santa. Lo más destacado son las 2 líneas paralelas de quemaduras y parches asociados con un incendio que discutiremos más tarde. Estas 2 partes de aquí y esos parches son las quemaduras que sufrió la sábana en esta parte, y en esta parte de aquí son las partes más marcadas que también las podemos ver aquí. Es un incendio que también estuvo a punto de destruir la sábana, pero bueno, milagrosamente no se destruyó. Lo siguiente que vemos no debería estar en el sudario son las manchas de agua. La mancha en el área del estómago, en esta parte de aquí, por ejemplo, esta es una mancha, la podemos ver más o menos ahí también, aquí en esta parte de aquí. Esta es una mancha de agua. Esa es solamente una mancha de agua con el tiempo. No tiene nada que ver con el sudario, pero también ha creado muchas confusiones porque pensaban tal vez que era sangre o algo, pero no, esta es una mancha de agua solamente y no tiene prácticamente mucho que ver con la imagen verdadera.
Después de excluir el daño del fuego y las manchas de agua, vemos las tenues imágenes frontales y posteriores de un hombre azotado y crucificado. Finalmente, vemos mucha sangre en la sábana santa. Hay sangre en la tapa de las espinas, la herida de la lanza gotea en los brazos, la herida de la salida de la uña en la muñeca, así como en los pies y las marcas de flagelación. Esto se ve un poco más claro en esta parte de aquí, ya cuando hay blanco y negro. Esta parte de aquí, esto sí es sangre. Esto que se ve así como blanco, esta parte de aquí, esto es sangre. Tenemos sangre también en la parte de la muñeca donde estuvieron los clavos, y esta gran mancha es la que llama la atención, porque esta mancha es posiblemente la lanza que Longino, cuando ya Jesús estaba muerto, le atravesaron el corazón. Vamos a ir hablando un poco más de esto. Jesús tenía aproximadamente 5 pies y 10 pulgadas de altura. ¿Cómo estaría? Más o menos unos 70. Yo mido 6'1". Entonces, Jesús le ganaba yo como con unos que... Esta túnica sagrada. Cuando nos referimos a limpio, significa a la manera judía ritualmente limpio. Fíjense bien, esta sábana estaba preparada y era prácticamente un rito, porque era con lo que iban a cubrir un cadáver. Luego en la Pascua, Pedro y Juan van a la tumba, ¿se acuerdan? Juan 20, 6, 8. Simón Pedro entró en el sepulcro y vio los lienzos ahí. Entonces Juan también entró, vio y creyó. O sea, fíjense qué interesante. ¿Por qué Juan habló de lienzos? Pudo haber visto otra cosa, a lo mejor pudo haber visto las piedras, pudo haber visto muchas cosas, pero lo que le llamó la atención a San Juan fue haber visto los lienzos que estaban ahí. Incluso el sudario con el que cubrían la cabeza de Jesús, dice, estaba doblado en un lugar aparte. En el Evangelio de Mateo, ustedes recuerdan que dice Mateo, dice que los judíos dijeron que los discípulos habían robado el cuerpo, y esa versión corrió mucho tiempo por Judea, que los discípulos habían robado el cuerpo. Pero díganme algo, ¿quién va a entrar, roba una casa y se pone a doblar el lino? Espérame, déjame doblo aquí la sábana para que no vean que me robé el colchón. Digo, por favor, las palabras que utilizan los apóstoles en los evangelios son muy interesantes. El lienzo estaba doblado en un lugar aparte, doblado. O sea, Jesús tuvo tiempo de decir, miren qué educador era Jesús. Ven, chicos y chicas, porque hay que tender su cama. No sé, ya le puse. El hecho que Juan vio y creyó son palabras muy importantes. Son palabras muy importantes. San Juan mismo lo dice. El discípulo amado llegó primero que Pedro, pero no entró. Luego llegó Pedro y entró, y también entró Juan, y dice, vio y creyó. Hoy que escuchamos en el Evangelio de San Lucas, que Tomás decía que yo hasta no ver, no creer. Pues bueno, aquí los que no quieren creer, por eso ahí está la sábana, para que también puedan creer. Habrían visto exactamente cómo estaba en la tumba cuando la sellaron, ¿verdad? Juan fue el único apóstol allí que preparó el cuerpo para el entierro. Entonces, esto es algo muy interesante. ¿Se acuerdan que quién estaba en la cruz en el momento de la crucifixión? Juan. Solamente él se quedó. Él vio cuando lo bajaron y vio cómo metieron el cuerpo prácticamente envuelto en la sábana. Por eso fue lo que le llamó la atención a Juan. Él vio cómo prácticamente, digamos, en teoría, lo prepararon su cuerpo, lo envolvieron, lo pusieron en la tumba, y cuando Juan entró, lo primero que ve es todo menos a Jesús. Y dice, el discípulo vio y creyó. Qué interesante. Cuando entra, ve que todo está exactamente como lo dejó antes de sellar la tumba, excepto que falta el cuerpo. Falta el cuerpo de Jesús. Entonces entendió lo que Jesús estaba enseñando acerca de la resurrección. La carta a los Gálatas. Esta carta contiene lo que parece ser una referencia a la existencia de la sábana santa. Esta carta no dice que los Gálatas escucharon a los apóstoles hablarles sobre la crucifixión de Jesús, ni dijeron que leyeron sobre la crucifixión. La carta dice que se les presentó una representación de su crucifixión, que se cree que es la imagen de Jesús en la sábana santa. Dice Gálatas 3:1. Gálatas insensatos, ¿quién los ha hechizado? Ante cuyos ojos
han sido ya representado claramente Jesucristo como crucificado. Es decir, los Gálatas, Pablo, que fue el primero que escribe, los evangelios se escribieron después de las cartas de Pablo. Pablo ya hablaba aquí de que no se dejen hechizar, no se dejen solamente hablar de cosas que son mágicas o cosas que son así como bonitas, cosas que son fantasiosas. No se dejen fantasear por eso. Aquí hay claramente alguien que les ha presentado a Cristo crucificado. El rey Abgar de Edesa le escribió a Jesús pidiéndole que lo sanara de lepra. Esto no está en los evangelios, pero es una parte de... Ustedes recuerdan que tenemos evangelios apócrifos, tenemos otras literaturas que no son, digamos, canónicas, se llama así, pero también se toman como un testimonio de que se habla de Jesús. Pues bien, el rey Abgar le escribió a Jesús pidiéndole que lo sanara de lepra. Jesús respondió que no iría, pero que uno de sus discípulos vendría más tarde. Cada vez que vemos imágenes de San Judas Tadeo, casi siempre se le muestra con una imagen del rostro de Jesús. Creemos que San Judas le trajo el sudario al rey Abgar, que lo curó de su lepra. Por eso, la imagen que tenemos de San Judas Tadeo es algo muy importante. Ustedes ven que San Judas tiene una moneda, y en esa moneda tiene el rostro de Jesucristo. Hay una razón por la que San Judas presenta el rostro de Jesús, y es porque era su primo hermano. Judas Tadeo era el primo hermano de Jesús, y por eso casi van a ver el mismo rostro que está aquí es el de Jesús, y el rostro de San Judas también es muy parecido al primo de Jesucristo. Interesante. Esto no es prácticamente parte de la Biblia, pero está también en los escritos apócrifos, que también son literatura que habla de Jesús. Mucha gente decía que no podría ser el manto santo porque en esos tiempos solo sabían del rostro de Jesús, porque se le conocía esa parte que se veía doblada del manto por 4 partes, la última parte de lo que solo se le ve el rostro de Jesús. Es decir, se cree que lo que le llevó San Judas Tadeo al rey de Edesa fue la sábana santa, pero doblada en 4. La doblaron a la mitad, que es aquí, luego la doblaron en 4 partes y después la dejaron en una, y entonces se cree que esta imagen que es del rey de esta persona de Edesa, que tiene la imagen del rostro de Jesús, se cree que era toda la sábana santa de Turín, pero doblada y solamente se veía su cabeza. Muchos lo conocemos como el divino rostro misericordioso. Ese famoso divino rostro misericordioso está pintado. Estas imágenes que ustedes ven aquí son imágenes que han hallado en diferentes iglesias, en las catacumbas, y lo que llama la atención después de estudiar la túnica de Turín es que aquí aparecen algunos signos que hablan como alguna referencia tal vez también directa a que antes no era la sábana, sino solamente se promovía el divino rostro de Jesús. El obispo de ese tiempo estaba preocupado por la seguridad de la sábana santa, por lo que lo colocó en un agujero en la muralla de la ciudad y lo selló con yeso. Imagínense dónde estuvo la sábana santa. El obispo murió y la persona a quien le dijo del lugar donde estaba también murió, por lo que la sábana santa fue olvidada por casi 500 años. Por casi 500 años. Imagínense nada más, sometida a una sábana común y corriente, sometida a la humedad, a la descomposición impresionante. Un ejército persa en el 544 estaba listo para atacar una hermosa, y una mujer se le apareció al obispo y le dijo dónde encontrar una imagen no hecha por manos humanas en la parte superior de la puerta de la ciudad. Entonces, ver la imagen hace que los persas huyan. Cuando los persas ven esta imagen, cuando fueron y descubrieron la imagen y ven esa imagen de ese rostro, ¿verdad? En ese momento los persas que iban a invadir esta ciudad huyeron. Edesa está en Turquía. San Juan de Damasco, San Teodoro el Estudita, San Teófanes el Confesor y San Juan de Antioquía son algunos de los que hablan también de estas tradiciones. Y ustedes recordarán que en la iglesia tenemos también hermanos ortodoxos. No solamente nosotros veneramos a Cristo y lo reconocemos, también los ortodoxos en algún tiempo ellos se cree que tuvieron también la sábana santa. ¿Quién reconoce a la persona en estas obras de arte? ¿Quién es esa persona que está ahí? ¿Sabe, verdad? Ahora díganme esto, ¿quién es él? Jesús.
Después del descubrimiento de la sábana santa, todas las obras de arte de Jesús cambiaron, todas. Una cuadrícula de la pintura coincide con una cuadrícula en el sudario que completan todas las características. Fíjense bien, esto se llama el Pantocrátor. Esto es un icono bizantino. Bizantino significa que está hecho de cuadritos, ¿verdad? Estos cuadritos significa bizantino. Cuando ustedes parten esta imagen por la mitad y le ponen la imagen de la sábana santa, esta de aquí, entonces prácticamente coinciden los gestos del rostro. Y esto fue una imagen pintada. Ojo con eso, esto fue una imagen pintada. Si ustedes también la parten por la mitad hacia abajo y le ponen esta parte, ustedes van a ver que prácticamente también coincide la nariz, la parte de la barba, la parte del pelo, o sea, es algo impresionante. Después de este acontecimiento, todas las imágenes de Jesús cambiaron y se cree que fueron inspiradas prácticamente en el rostro de la sábana santa, el divino rostro misericordioso. Incluso las monedas en el siglo VII tenían la imagen de la sábana santa, como podemos ver en la imagen de las monedas. Estas monedas eran monedas del siglo VII. Aquí estamos en el siglo VII, aquí estamos en el siglo IX. Y aquí lo dice, ¿verdad? Los que saben, a ver, está Alexis, Jesús, latín, ¿verdad? Cristos, Jesús, Cristos. Una moneda del siglo IX. Una moneda del siglo VII, ¿verdad? Tenían prácticamente ya esta imagen que, si se fijan, tiene mucho parecido y tiene mucho que ver con la sábana de Turín. Entonces, si estaba impresa esa imagen en las monedas que utilizaban antes en la iglesia, imagínense, se cree que estaban inspiradas en la sábana santa del Señor. En el 944, antes de Cristo, después de Cristo, va a ser antes de Cristo, después de Cristo. Edesa estaba bajo control musulmán. Se envió un ejército cristiano para conquistar la ciudad con la intención de recuperar la tela de Edesa. Cuando la ciudad estaba a punto de caerse, el general cristiano pidió una reunión con el emir musulmán. Le ofreció al emir 12,000 piezas de plata, liberar 200 cautivos musulmanes e inmunidad perpetua, todo por regresar la tela que tenían en su posesión los musulmanes. Esta pintura muestra al general cristiano recibiendo una tela muy larga con la imagen de Jesús. Estos frescos de aquí no son cositas que nosotros pintamos, son murales del siglo X y están pintados prácticamente en estas ciudades donde ustedes saben, prácticamente era el tiempo de las cruzadas, donde los ejércitos de la iglesia iban a recuperar los lugares sagrados, luego los musulmanes los expulsaban, luego regresaban y luego otra vez iban. Entonces esto está pasando en el tiempo de las cruzadas y miren cómo se ve que el emir musulmán está regresándole a esta persona que pide, que le dice, ¿sabes qué? Vamos a liberar los presos que tenemos, te damos 12,000 monedas de plata. Le ofreció todo un día para que les entregaran la sábana santa y el emir se la entrega en esta pintura a esta persona. En el 944, es después de Cristo, sermón del obispo de Constantinopla. La tela fue enviada a Constantinopla. ¿Dónde es Constantinopla actualmente? Turquía. Turquía es la actual Constantinopla. Entonces, la tela fue enviada a Constantinopla. ¿Se puede imaginar lo emocionado que estaba el obispo de recibir la sábana del entierro de Jesús? O sea, imagínense, iba directamente a Constantinopla a decir, recuperamos la sábana santa, que la tuvieron los musulmanes por mucho tiempo. Tenemos un registro de su sermón al recibir la tela. Lo describió como manto funeral de longitud completa, la imagen de Jesús, manchas de sangre de la herida en el costado. Una cosa que llama también mucho la atención, ustedes también aquí pueden ver en una de las, es una réplica de cómo eran las danzas de aquel tiempo, pero algo que llama mucho la atención, es esta mancha de sangre aquí, en la sábana santa. Esta mancha llama mucho la atención. Si ustedes recuerdan, cuando ya vieron los soldados romanos que Jesús estaba muerto, fue Longino, agarró la lanza y fue y le atravesó el costado, dice el Evangelio. Eso no lo hacían con los presos. Les quebraban más bien las piernas para que desangraran más pronto y se pudieran morir. Por eso les quebraron las piernas a los dos que estaban a un lado de Jesús
Pero dice, al ver que Jesús ya estaba muerto, lo que hicieron fue, con una lanza, le atravesaron su costado, y esto llama mucho la atención. Y el sermón del siglo X, en el año 944, del obispo de Constantinopla, dice: manchas de sangre en la herida de su costado. Hace más de 1000 años fue ese sermón, hace más de 1000 años. En la mitad superior de esta obra de arte, de un manuscrito del año de 1192, que es el año del Señor, encontramos características consistentes con lo que vemos en la sábana santa. Fíjense bien, estas mantos, ¿verdad? Se encontraron en 1192, y fíjense bien lo que tienen aquí. Dice: frente marcada, manos sin pulgar visible, tejidos de sarga diagonal, desnudo con las manos cruzadas. Entonces, esto que se encontró prácticamente en el 1192 coincide prácticamente con esta imagen que nosotros estamos viendo. No se le ven los pulgares, solamente se le ven los 4 dedos, falanges aquí, y aquí tampoco se le ve el dedo pulgar, sus manos cruzadas prácticamente. Y entonces este manto de oración de Hungría contiene detalles que coinciden con la sábana santa. Es decir, la sábana santa en estos tiempos era algo muy, muy nombrado, no solamente en Italia, no solamente en Jerusalén, sino en otros lugares, en otros países. Pasamos al que sigue. Vamos a pasar algunas cositas seguro. La sábana santa desaparece después del saqueo de Constantinopla durante 145 años. Al año siguiente, estamos hablando del 1204, al año siguiente se escribe una carta al Papa Inocencio III diciendo que los venecianos habían tomado metales y piedras preciosas, pero que los caballeros franceses habían tomado todas las reliquias, y la más preciosa de todas era la tela del entierro del Señor. Ustedes recordarán que este tiempo es un tiempo muy complicado de la iglesia. Guerras, Italia, Francia. En este tiempo ustedes recordarán que hubo incluso hasta 3 papas, uno en Aviñón en Francia, 2 en Italia, y no se sabía, había mucha división en la iglesia. Unos llegaban con sus ejércitos y ponían, quitaban todas las riquezas, quitaban las reliquias, que era por lo que se consideraba el tesoro más sagrado de la iglesia, eran las reliquias, y mientras más reliquias tuvieras tú, era más preciado tu tesoro. Entonces iban ya los ejércitos y decían: ¿dónde están las reliquias? ¿Dónde está esa reliquia del corazón, por ejemplo, de San Estanislao? ¿Dónde está esa reliquia de la cruz de Jesús? Y iban y se la robaban y le quitaban prácticamente no solamente dinero a ese pueblo, le quitaban su historia. Por eso aquí están diciéndole al Papa Inocencio III que los franceses se llevaron la más preciosa de las reliquias, que era la sábana santa. En 1349, el sudario es el siguiente poseído por un caballero francés. Sabemos exactamente dónde ha estado el sudario todos los días desde entonces. Fíjense bien, desde 1349, ahora sí se llevó una historia documentada de dónde ha estado el sudario. Es un principio de la historia indiscutible. Esto estuvo en la casa de un caballero francés en 1340. En 1532, el daño a la sábana santa ocurrió cuando estaba en Chambéry, Francia. 1532. Estaba almacenado en una cripta en la pared de la iglesia, dentro de un relicario de plata con 4 cerraduras, una en cada esquina. Un incendio en la iglesia se acercó mucho a la sábana santa y causó que la caja de plata en la que estaba almacenada se derritiera. La caja se derritió, pero la sábana se conservó. Es decir, el incendio fue tan fuerte, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Que estaba en la Santa Capilla de Chambéry, ¿verdad? Y se derritió prácticamente toda la caja de plata, las esquinas, pero la sábana, gracias a Dios, no se quemó. Si se hubiera quemado, no estuviéramos hablando de la sábana santa. En 1578 llegó a Turín. La sábana santa llegó en 1578. No se pudieron obtener las llaves para liberar el sudario anteriormente, entonces hay por eso una serie de agujeros que se llaman, son quemaduras, ¿verdad? Algunas cosas son quemaduras, por ejemplo esto de aquí, algunas se ve, claramente se ve, esto no es parte de la imagen de Jesús que está aquí, son quemaduras que sufrió prácticamente la sábana, hoyos, todo eso, pero gracias a Dios, el gran milagro es que está protegida la imagen. Si usted va a Turín para ver
sábana santa, cuando está disponible para la veneración pública, visitará la Catedral de San Juan Bautista, que es esta que estamos viendo abajo. Ahí es donde está la sábana santa de Turín. Ha estado en esta iglesia desde 1578, excepto cuando se trasladó por su protección. Ahora vamos a ver, este fotógrafo se llama Secundo Pía. En 1898 tomó por primera vez la foto del manto santo y vio por primera vez la negativa tira del vidrio para que la imagen del rostro de Cristo, que era tan viva, se veía como el negativo, y fue cuando descubrió que solo cuando creas un negativo de otro negativo es cuando se crea una imagen natural. Ustedes recordarán que en 1898 prácticamente vamos a ver esto, ¿verdad? Hagan de cuenta que se tomaba un negativo, tomaban una foto y salía ahí. ¿Quién es él? Hagan de cuenta que ese era, y luego después que tomaban un negativo, tenían que ponerle muchos químicos y después pasar a un cuartito rojo que no le diera tanto la luz, y después empezaba a tener ya una imagen más clara y más viva. Entonces, esta tecnología, cuando se tomó la primera fotografía de la sábana santa, esta fotografía prácticamente no había la tecnología que tenemos ahora. Sin embargo, el negativo de otro negativo le dio a Secundo Pía, le dio una imagen nítida y clara de lo que estamos hablando. Por ejemplo, aquí la podemos ver, digo, no me comparo, él me puso, así es. It was you. Él me puso aquí, pero puso esto y se me hizo muy interesante, y no sé cómo lo hizo, no sé ni dónde agarró mi fotografía. Pero fíjense bien lo que él hizo, fíjense bien lo que él utilizó las técnicas que había en ese tiempo, y fíjense lo que arroja. Primero, ¿verdad? Tienes una parte, digamos, la imagen original sería esta, el sujeto al que le tomaron la foto original sería esta sería la foto original que tomó este Segundo Pía. Después la sometió al negativo. En ese negativo es el que tenemos aquí, y después él mismo se dio cuenta prácticamente que esto era un sujeto, prácticamente todo su cuerpo se notaba, su rostro perfectamente se notaba, muchos rasgos característicos, las marcas de los clavos cuando lo crucificaron, que ahorita lo vamos a ver. A lo que voy es que fíjense bien cómo el negativo, ¿verdad?, nos da como resultado, el negativo de otro negativo nos da como resultado una imagen también clara y nítida. Ahí está el sujeto. Eso lo hizo Richard. En 1978 se llevó a cabo un proyecto para estudiar por primera vez científicamente la sábana santa. Casi todo lo que sabemos sobre el sudario científicamente está relacionado directa o indirectamente con este proyecto de investigación realizado el año que yo nací, 1978, por científicos estadounidenses. Es la primera vez que científicamente se le empezaron a poner cámaras cerca a la sábana de Turín, empezaron a ver detalles y buscar más detalles y más cosas, y ahí es donde empieza algo súper interesante. A menudo se representa a Jesús con dedos muy largos en la iconografía. Si ustedes ven, por ejemplo, este es otro tipo de pantocrator, ¿verdad? Esta es iconografía de los ortodoxos, es griega, y entonces los dedos de Jesús siempre son muy largos en la iconografía. Esta es otra foto, esta es otra foto, hay muchas fotos de él. Lo curioso es que efectivamente en la sábana santa sus dedos eran muy largos, y aquí está, digo, esto es un negativo, esto es una fotografía. Esto no es algo pintado, esto es un negativo. Entonces se dan cuenta de que efectivamente los dedos largos que coinciden en la iconografía de otros años son muy parecidos los dedos que tienen la sábana santa. Los dedos que demuestra que nuestra mano, los dedos de nuestra mano no terminan en la palma, sino en la muñeca, ¿verdad? Fíjense bien dónde terminan nuestros dedos, prácticamente aquí. Y eso ahorita lo vamos a ver porque es importante para determinar cómo fue crucificado Jesús, ¿verdad? Los dedos prácticamente terminan en la muñeca. ¿Qué tecnología usamos para ver los huesos hoy? Rayos X.
Por lo tanto, la imagen en el sudario debe haberse producido utilizando energía similar a los rayos X para crear una imagen de los huesos de los dedos. O sea, ¿se imagina qué impresionante? Para poder captar, prácticamente para poder captar la imagen de las manos. ¿Se imaginan qué impresionante que dice que la imagen tuvo que haber sido igual de potente que los rayos X? Porque te ponen a ti en una cámara y después te pasan ahí un aparato medio raro y después ves ahí ese esqueletillo. Esa tecnología está en la sábana santa. Por eso llegamos incluso a ver los dedos de las manos. Impresionante, impresionante. Hay fotos en la presentación de un crucifijo que se hizo en España que incorpora todas las heridas encontradas en la sábana santa. Ese es el crucifijo más realista que encontrarás. Es decir, efectivamente, how many are the wounds? 159 on the front and 213 on the back. Okay, 159, 159 enfrente, and 213 on the back. 203 en la espalda. O sea, y eso, cuando ellos se pusieron, perdón, mucha tecnología. Cuando ellos se pusieron a contar, prácticamente los científicos se pusieron a contar, encontraron 213 heridas de flagelación en la espalda y 159 en la parte frontal. O sea, esto fue una carnicería. Por eso cuando dicen, un día le dijeron al Papa Juan Pablo cuando vio la película de Mel Gibson, le dijeron, dice, Santo Padre, qué impresionante. Y el Santo Padre Sereno dijo, y pensar que fue peor. Eso fue lo que dijo Juan Pablo II, y pensar que fue mucho peor. Cuando vieron la, imagínense, ya ven que la imagen de Mel Gibson, del Cristo de Mel Gibson, se ve que de hecho no es recomendada para niños. Pues el Santo Padre Juan Pablo II dijo, y pensar que fue mucho peor. Entonces, esta teoría nos confirma eso. 213 latigazos en la parte de atrás y 159 en la parte frontal. Qué terrible. Ahora, no hay evidencia, esto es un dato para mí, ahora sí que dicen, como dicen en Monterrey, no es cierto. Es un dato así, matón, ¿verdad? Dicen en Monterrey, así dice mi amigo de San Rosario. Es un dato matón. No hay evidencia de descomposición corporal que comienza de 2 o 3 días después de la muerte. La sábana no tiene putrefacción, no tiene putrefacción, es decir, ahí no hay carne, no había restos de eso. Esto es una imagen plasmada, es algo impresionante. Si esta imagen tuviera algún otro químico, si hubiera descompuesto y hubiera imágenes que estaban podridas, el moho, las bacterias, los mismos gusanos, y no tiene signos nada de eso, de las señales de eso. Qué impresionante. La imagen está presente en áreas donde el sudario no había hecho contacto, ¿verdad? Fíjense bien. Aquí podemos ver la imagen. Fíjense dónde está la imagen. Síganla por aquí. Fíjense. La imagen está totalmente libre. Aquí está la imagen en la parte de adelante y en la parte de atrás. O sea, esto es algo muy interesante. Esta era la manera, así es más o menos como podrían ustedes entender cómo fue los azotes de Jesús. Este era uno de los instrumentos que utilizaban para flagelarlo. Era prácticamente 3 cordeles, y en esos cordeles, esas pequeñas bolitas tienen como una parte de un gancho que cuando te lo encajan en la espalda y lo jala toda y rasga toda la carne, Esto era lo que utilizaban para poder para azotar a Jesús. Esto fue lo que logró. 159 azotes delanteros y 213 en la parte de atrás. El patrón de los azotes muestra que Jesús fue abatido por 2 personas diferentes de altura diferente y de lados opuestos de su cuerpo. El látigo forma marcas de latigazos profundos que coinciden con los de látigos que usaban los romanos. Es decir, a Jesús lo estaban latigando dos personas, y por eso vamos a encontrar de alguna manera algunos patrones en esta parte de aquí, y luego vamos a encontrar otros patrones en esta parte de acá, ¿verdad? Latigazos de un lado hacia acá
y de otro lado hacia acá. O sea, esto fue algo, y esto no lo usaban prácticamente con otros malhechores. En la parte de atrás está esta tecnología también, que es la imagen del cuerpo de tercera dimensión. La imagen del sudario no es solo una imagen negativa, también es una imagen codificada en tercera dimensión, basada en el brillo. Solo el sudario exhibió esta apariencia de 3D basada en el brillo. Ustedes pueden acercarse y en la parte de atrás, allá está ese aparatito, lo pueden mover y van a encontrar prácticamente esto. Cuando muevan este que se llama BP8, analizador de imágenes, van a encontrar esto. La imagen, cuando la sometieron a tecnología tercera dimensión, no se distorsiona prácticamente. La imagen la cambian de posición y la imagen, hagan de cuenta que la imagen se mueve. No se distorsiona, no se le desaparece la mitad de la cara en un lado, la mitad de una pierna. La imagen prácticamente en tercera dimensión se mueve, y ya lo pueden ver, está ahí este proyector, que es de Richard también, analizador de imágenes, tiene mucha tecnología. Le pido que me la dé, pero no quiero. Resultado de la extracción de la imagen en tercera dimensión de la sábana santa de Turín, utilizada con la tecnología actual. Esta sería, si esta imagen si esta sábana es la sábana con la que estuvo cubierto Cristo, esta sería la imagen más acercada que tuviéramos actual de Cristo nuestro Señor. Esto es tecnología del 2011, esto ya es prácticamente tecnología de última punta, y ese sería el rostro más acercado a lo que era Jesucristo, que pues, ellos lo traen también, y ahí claramente ahí lo hicieron. Ya después le fueron poniendo color, y esta es una de las imágenes que sería el rostro de Jesús, el más cercano de Dios. Cicerón se refirió a la flagelación de Jesús y a la crucifixión como el más cruel y atroz de los castigos. Cicerón era un pensador romano, y él se decía que la crucifixión era algo terrible. Pero los clavos perforando manos y pies penetraron los nervios, causando dolor tan severo que ni la morfina sería efectiva. Ustedes se imaginan, ahí atrás están más o menos unos clavos de los que utilizaban para colgarlos. Un cuerpo no lo podías colgar con ¿cómo se llama? Con estos, con clavos normales, con tornillos, cositas así. Eran clavos grandes porque tenían que soportar el peso de una persona. Imagínense cuando ustedes se dejen caer. Y ahí es donde viene algo muy interesante. En esta parte de las manos de Jesús, ustedes van a ver que la crucifixión prácticamente fue donde terminan los dedos y empieza la muñeca. En esta parte de los que son médicos o enfermeras, saben que en esta parte de aquí hay como una Y. Y aquí, si cuelgas prácticamente a un ser humano, si lo cuelgas de aquí, prácticamente ahí va a permanecer hasta que tú lo descuelgues. Si a Jesús lo crucificaran de aquí, de la palma de las manos, se desgarraría. Esta parte de aquí no es lo suficientemente fuerte para sostener un cuerpo, y menos un cuerpo, digamos, de alguien como Jesús. No era lo suficientemente para sostenerlo. Por eso tiene mucho sentido. Las marcas de las llagas de Jesús, las marcas de los clavos, están en la sábana santa, en un lugar que tiene sentido que los crucificaran en esta parte de aquí. La marca de la sangre de Jesús es más o menos aproximadamente aquí. Si tú, no vayan a crucificar nunca a nadie, ¿verdad? Pero si ustedes, les digo, cuelgan a una persona de aquí, esa persona va a estar ahí, y si la dejan para toda la vida, ahí puede estar para toda la vida. Es decir, no se rompe esa parte de los huesos. Por eso los romanos sabían dónde crucificarlo, dónde poner los clavos. Clavos perforando las manos y los pies, imagínense ustedes. Ha habido algunos santos, como el Padre Pío de Pietrelcina, San Francisco de Asís, que fue el primero que le aparecieron los estigmata. Francisco de Asís fue el primero que le aparecieron esos estigmata. Y saben una cosa, esto es algo, no sé, es algo impresionante, pero clavado a través de la muñeca con la entrada en el surco tenar de la palma, las arterias no se rompen, no hay huesos rotos suficientemente fuertes, consciente con heridas vistas en personas que han tenido los estigmatas, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos ver en los estigmatas del Padre Pío, los que han ido, por ejemplo, a ver la tumba del Padre Pío en San Giovanni Rotondo, en Italia. El Padre Pío se puede ver dónde tiene prácticamente las vendas, y es en esa parte donde tiene prácticamente sus llagas.
las heridas que fueron las heridas de la pasión, y Francisco de Asís tenía la misma. Interesante, hay sangre y fluidos corporales, descubrieron sangre y fluidos corporales, o sea, ¿qué tipo de sangre es la que encontraron ahí? A, B positivo, o AB más bien, ¿no? Así que, digo, yo soy O positivo porque soy Oscar positivo. AB es el tipo de sangre que encontraron en la sábana santa. El radiante color rojo, ya cuando ustedes le ponen tecnología, prácticamente esto es sangre, no fresca, claro. Pero fíjense bien, a pesar de la antigüedad, trauma severo, hay un científico, creo que es médico, es Schwartz, que era un judío, que está convencido de la autenticidad cuando el doctor Adler le comunica que descubrió bilirrubinas en el manto sagrado. Y las bilirrubinas es parte de la sangre de una persona. Entonces, hasta judíos y personas que no son católicas han estudiado el manto sagrado y lo que han encontrado son cosas que no pueden explicar. Cómo un manto después de 2000 y tantos años conserva sangre y bilirrubinas. Por eso esto es ciencia, esto no son cosas de, es que el padre se lo inventó, ahí está, y seguimos en esa parte. También hay un análisis del polen, ¿verdad? También en esta tela encontraron polen, y este polen se data prácticamente del tiempo de Jesús, y en la parte de Jerusalén dicen ellos que este polen existió en ese tiempo. La imagen es un misterio, ¿verdad? Esta imagen es un misterio, vamos a decirlo así. El problema sigue sin solución, o sea, no es que digamos nosotros tampoco ingenuamente, sí, es Jesús, sí, ya declárenlo, ya todo aquello. La iglesia está esperando a la ciencia para que nos diga y nos explique primero que no es Jesús, y ya cuando la ciencia no lo pueda explicar, entonces ya vamos a decir, es él. Transcurridos casi 40 años y esta afirmación sigue siendo cierta, es decir, el problema sigue sin solución. La imagen es un misterio, ¿verdad? Esta sería más o menos el efecto de la radiación, ¿verdad? Que tuvo que haber, dice que lo mejor de los que los científicos han logrado para lograr que las fibras de lino adquieran las mismas características que las fibras de la sábana santa es someter las fibras a 16 millones de vatios por centímetro cuadrado durante 10 billonésimas de segundo. Sin embargo, esta técnica no se puede utilizar para crear una imagen, es decir, esta es la radiación que han utilizado los científicos para intentar imprimir una imagen en un texto como una sábana, y sin embargo, ahí va. Dice algo nada más para que se den una idea. ¿Ustedes conocen el estadio de los Cowboys? Bueno, ¿han escuchado hablar de los Cowboys? Pues esa cosa impresionante que alberga casi 100,000 personas allá adentro, dice que la sábana santa es aproximadamente 8 veces más la necesaria energía para encender todas las luces del estadio de los Dallas Cowboys. 8 veces más. Imagínense la energía que debe de utilizar ese monstruo que está allá en Dallas, pues 8 veces más para imprimir una imagen en una sábana como la que tenemos nosotros. Esto trae a la mente la profecía de Corintios. Escuchen, un misterio que voy a declarar. Todos seremos cambiados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos al son de la trompeta, de la última trompeta. Primera de Corintios 15:51. Creo que el destello o el parpadeo de un ojo corresponde a las 10,000 millonésimas de segundo en las pruebas científicas. Y este dato para mí se me hizo muy interesante. Esto es prácticamente el cigoto o huevo, claro que el cigoto también se dice huevo, un huevo humano en el momento de la concepción. Fíjense bien, este cigoto no está fertilizado, digamos, este óvulo no está fertilizado. Cuando pasa la concepción, la luz que irradia, esto es la parte de científica, han detectado que hay esta parte de luz, es decir, cuando hay vida, lo primero que llega es luz. Impresionante, ¿verdad? Y la conexión de la vida con Jesús resucitado. Esto es, debido a este estallido de energía, ocurre en el momento del comienzo de nuestra vida humana. Es razonable suponer que ocurre un estallido de energía similar en el momento de la resurrección, como se indica para Jesús en la sábana santa. Fíjense bien, se vieron ahí
Entonces, algunas personas se refieren a la sábana santa como el quinto evangelio, el evangelio escrito en sangre. Ahora vamos a comparar las referencias bíblicas a lo que sucede a Jesús durante su pasión con la evidencia que vemos en la sábana santa. En Juan 19:1 decimos: entonces Pilato tomó a Jesús y mandó a azotarlo. Ahí están los signos de los azotes, en la parte de la espalda y en la parte del frente también. Después de haber hecho una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y este ejemplo es algo muy radical. A nadie le ponían una corona de espinas. A nadie le ponían una corona de espinas. Pero esta corona de espinas, vamos a ver cómo era. Esta corona de espinas no es como la que regularmente nosotros vemos alrededor de la cabeza. Era prácticamente como un casco. Hicieron como un casco de espinas y ese se lo pusieron encima a Jesús. Por eso lo que ven ustedes aquí son rasgos prácticamente de las espinas que prácticamente penetraron su cráneo y es lo que les hizo sangrar. Juan 19:33: pero no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El hombre de la sábana santa no tenía huesos rotos. El equipo Sturm utilizó fluorescencia de rayos X para detectar la presencia del líquido de edema alrededor de las manchas de sangre. El líquido del edema parecía agua para quienes observan la crucifixión. Sangre y agua. Isaías 1:6: desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza no hay en él cosa sana, solo laceraciones, heridas abiertas y llagas. Isaías profetizó exactamente lo que sucedería a Jesús durante su pasión. Este sudario de Oviedo, lo vamos a ver también rápidamente, es el sudario que se cree que fue el que cubrió la cabeza de Jesús. Por eso aquí no vamos a ver alguna imagen, pero vamos a ver muy interesante. A diferencia de la sábana santa, que es un tejido muy inusual y la tela costosa, el sudario no es más que un trapo. Es un paño más o menos de 34 pulgadas por 21 pulgadas. No tiene imagen, pero está manchado, está sucio y arrugado. El sudario se menciona en las escrituras en el Evangelio de Juan. Simón Pedro entró en el sepulcro, vio los lienzos en el suelo y el sudario que habían puesto sobre su cabeza. Juan 20:6-7. El sudario es la tela que se colocó sobre la cabeza de Jesús para cubrir prácticamente su cara. Históricamente bien documentada, diferente a la sábana. Este sudario es muy diferente a la sábana. Sabemos que el sudario ha estado en la ciudad de Oviedo desde que se fundó en el año 761. Ahí está, desde ahí estuvo el sudario. Pedro en el 333, Pedro no era San Pedro, Pedro la escondió. 450, un nudo en la parte superior de la espalda. 7 monjas cuidaron de ella en la cueva. Es un poquito la historia, ¿verdad? Hasta cuando llegó a Oviedo en 761. Bueno, se cree esto parte no es, digamos, no es parte dogmática, pero por eso se piensa que los obispos usan prácticamente las mitras, porque en aquel tiempo Pedro se dice que vistió la tela sobre su cabeza en un rito conocido como la imposición de las manos, a través de lo cual logró hacer curas milagrosas. España decidió reunir un equipo de científicos para estudiar el sudario similar al equipo estadounidense que estudió la sábana santa. Entonces, este fue un equipo de 40 científicos y laboratorios de criminología y biología forense. El análisis de polen también se ajusta perfectamente al recorrido histórico. El polen que encontraron en el sudario de la cabeza es el mismo polen que encontraron en la sábana santa. Los resultados del análisis científico de estas manchas de sangre, la ciencia, lo que dice la ciencia: era un hombre adulto, fallecido, con barba, bigote, pelo largo, atado atrás de la cabeza, tenía un nudo, sangre de 1 hora de edad provenientes de una serie de heridas punzantes, sangre que cubría la cabeza, cuello y hombros, espalda, sangre humana, y lo impresionante es que este mismo sudario tiene la misma sangre tipo A, B del sudario de Turín. Era un hombre, la ciencia dice que estaba en diferentes posiciones: un hombre maltratado y posteriormente crucificado, posición de la cabeza 70 grados hacia adelante, 20 hacia la derecha, más o menos en esta parte. El cuerpo fue
suspendido por 1 hora y sus pies estaban asegurados. Esto fue lo que el estudio que arrojó prácticamente el sudario de la cabeza de Jesús. La segunda posición, también verá cara hacia abajo y todo esto. Aquí está lo que les decía. Esta es la parte donde podemos ver cómo era la corona prácticamente que había usado para ponerle a Jesús. No era una corona estilizada tampoco, ni algo bonito con rosas o con florecitas. Esto lo agarraron, lo improvisaron y le dijeron: ándale pues, rey de los judíos, aquí está tu corona. Le pusieron una caña, le dieron una caña y después le golpeaban la cabeza y le decían: viva el rey de los judíos. Eso dice el Señor. Conclusión: el sudario cubría la cabeza del mismo hombre cuya imagen y manchas de sangre estaban en la sábana. Esta es la conclusión a la que llegaron los 40 científicos de España. Después tenemos la túnica, esta túnica de Francia, es también algo muy interesante, vamos a explorarla rápidamente. Esta es la túnica de Argenteuil. Argenteuil es un suburbio en el norte de París, en Francia. Esta es una sin costura, la descripción física de esta túnica sin costura, tiene manchas de sangre, lana fina de borrego, acribillado por polillas de 1.2 metros por 1 punto de ancho. Al final de cuentas, esta túnica se piensa que es la túnica de Jesús, que no estaba prácticamente, que no tenía costura y que no tenía prácticamente que se le echaron a juego. Aquí está. Esta profecía: los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus ropas, dividiéndolas en 4 partes, restando la ropa interior. Esta prenda es sin costura y no la desgarraron. Decidamos por sorteo a quién se le queda. Esto lo podemos encontrar en Juan 19, 23, 24, y se piensa que esta es la túnica que Jesús utilizó. En el siglo IV, Santa Elena lo lleva a Constantinopla. En el siglo VI, Gregorio de Tours vio la túnica, escribió que estaba conservada en un sótano escondido en Galacia. En 590 también Galacia es destruida por los persas y se traslada a Jaffa, trasladada luego después a Jerusalén. Un poco más de esta túnica, entonces creemos que es la túnica de Jesús. Área más sangrienta, voy a pasar algunas cositas que también me toca la misa a las 5. Estoy viendo que las bueno, sí, vamos a terminar. I have mass, Richard. Need to celebrate the mass. Bueno, entonces ya va a ser la escritura, algunos datos también científicos en la parte de la genética molecular, partes de la ciencia. En 2004 el Instituto de Antropología analizó prácticamente las células de sangre normales que tienen los 2 lados cóncavos. Las células en la túnica fueron esféricas o tenían solo un lado cóncavo. Esto es causado por una gran cantidad de traumas como agonía prolongada. La sangre también de la túnica, conclusión, es ave. Muy bien, resumen. La ciencia no puede explicar, solo especular cómo se formó la imagen de la sábana. La sábana o sudario es la misma persona, eso sí lo tenemos claro. Y la fe nos dice a nosotros que este es el manto de Jesús, prueba de su pasión, muerte y resurrección. Entonces, creo que aquí vamos a, en esta parte de aquí, es lo que vamos a ver el día de hoy en el Evangelio, que es, ¿verdad? Tomás, ¿verdad? Mete tu dedo en mis manos y mete tu mano en mi costado y no sigas dudando, sino creer. Que no nos pase como los que ocupan ver para creer, porque Jesús dijo algo muy sabio: Tomás, tú crees por haber visto, dichosos aquellos que creen sin haber visto. Entonces, nosotros seguimos en esta ahora sí que es una odisea. La ciencia la ha estudiado, la seguirá estudiando, habrá muchas teorías, pero hasta ahorita la ciencia no ha dicho que no es Jesús el que está en esa sábana. Por lo tanto, nuestra fe nos empieza a decir que ahí está el crucificado que ha resucitado. ¿Quién dices que soy yo? Cada uno de nosotros debe responder la pregunta: ¿quién dices que soy? Desconocido, azotado, crucificado, apuñalado.
apuñalado y coronado con espinas, hombre que pasó menos de 3 días en su mortaja funeraria, que lleva su imagen de tal manera que no puede ser recreada con la tecnología que existe hoy en día. Jesucristo nuestro Señor. Entonces, quisiera tener tiempo para preguntas, pero ya se las hacen a Richard. Sí pueden tocar esto es solamente digamos, es como una reproducción, ¿verdad? La original, el manto sagrado de Turín está en Italia, pero digamos, este sería prácticamente el tamaño original. Todo lo que hemos visto en esta parte, aquí tenemos también las reliquias, tenemos reliquias de primer grado del Padre Pío, tenemos reliquias de primer grado también de San Judas Tadeo. Una parte me están diciendo que de la parte de la cruz, me parece, de Jesús, una de las maderas. Y bueno, alrededor van a encontrar también la exposición de los milagros eucarísticos. Van a ver ahí cada uno de los milagros eucarísticos, Lanciano, ¿verdad? Varios lugares que ha pasado el milagro de la Eucaristía. Pueden ver, pueden acercarse. Ellos no cobran, yo sí lo que les pediría es también que ayudemos. Ellos no cobran nada por esto, pero sí aceptan donación. Si van a llevar algo, por ejemplo, de lo que ellos traen, que es el rostro de Jesús de tercera dimensión, o alguna otra cosa, sí les pido que seamos generosos también con ellos. Ellos traen esto y van a diferentes partes de Estados Unidos. Vienen desde Florida y luego van a Georgia y luego van a no sé dónde y luego regresan para acá. Entonces, esta evangelización y este mensaje es un mensaje muy grande de esperanza, así que les pido que también ayudemos a nuestros hermanos, a Richard y a Pat. Y bueno, ya luego me traen sus imágenes para bendecirlas, ¿verdad? Ya luego las bendecimos, o bueno, de una vez vamos a bendecirlas.